Muy bien, podemos empezar orando. Padre, estamos muy agradecidos ante ti nuevamente. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros a diario. Gracias por protegernos durante estos tiempos y por velar por nosotros. Oramos que continúes haciéndolo por toda tu gente, donde sea que estén. Oramos que bendigas a los que están guardando el Sabbat en estos momentos y apreciamos el conocer este mandamiento, tanto como tu palabra y lo que podemos aprender de ella. Así que ayúdanos esta mañana a explicar, escuchar y entender claramente. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. La última vez cubrimos una gran cantidad de material y quisiera hacer un par de comentarios acerca de lo que pasó esta última vez y sobre algunas de las preguntas que surgieron. Probablemente sea bueno decir, para empezar, que creo que siempre que las cosas se ajustan, se modifican o tenemos un nuevo punto de vista sobre algo y hablamos de ello, nos sentimos naturalmente, creo, un poco incómodos a veces. No todo el mundo, no acerca de todos los temas, pero es totalmente normal. Creo sentirse un poco incómodo si algo cambia, aunque sea un poco. Y por eso entiendo que algunas de las implicaciones y conclusiones del último estudio pueden causar cierta incomodidad mientras llegamos a comprender su base bíblica. Eso lleva algún tiempo. He reflexionado sobre estas cosas durante bastante tiempo. Tengo que señalar que no todos ustedes han estado haciendo lo mismo. No han estado estudiando los mismos materiales. No han estado pensando en ellos de la misma manera. Creo, sin embargo, que con una cuidadosa reflexión y consideración, si la base bíblica de lo que se nos pide que discurramos es consistente, entonces tenemos que seguir adelante. Todos tendremos que ejercitar nuestra paciencia en este proceso y pensar con calma sobre estas cosas. Quiero indicar que no se está presionando a nadie para que acepte algo sin pruebas. Creo que ya hemos pasado por eso en iglesia. Parte de la razón por la que algunos de nosotros estamos aquí es por las cosas que se forzaron, cosas que no se explicaron bíblicamente, y eso, por supuesto, nos llevó hasta el extremo de la incomodidad. Intento ser muy cuidadoso con lo que digo, con lo que expongo, para que no esté basado en opiniones, sino en lo que es bíblicamente evidente. Durante mucho tiempo me resistía a profundizar en el libro de Ezequiel, porque no estaba seguro de ello. Y no iba a decir nada al respecto hasta que hubiera pasado tiempo suficiente pensándolo con detenimiento. Quisiera que entendieran eso de mí y de cómo actúo cuando preparo el material. Espero que todos los demás ministros hagan lo mismo. Espero que sean muy cuidadosos. Lo que estamos haciendo en este momento con el tema del realineamiento profético es explicar con más detalle lo que de hecho ya fue dicho hace 4 o 5 años. Y quizá en algunos temas desde hace muchos más años. Alguien trajo a colación una edición de 1986 del folleto Estados Unidos y Gran Bretaña según la profecía, o la llave maestra de la profecía en español. Ahora esta edición fue publicada después de la muerte del señor Armstrong y editada por otros. No sé quién la editó. Alguien me dijo quién creía que era, pero no sé si ese es el caso o no. Debido a que algunos de ustedes podrían tener esta versión, por cierto, yo estaba citando de la versión de 1967, pero debido a que algunos de ustedes podrían tener la versión del 86, pensé que podría explicar algo más sobre ese término 7 veces en Levítico 26:18.
Recordarán que ese versículo se utilizó como base de los 2520 años transcurridos desde la caída del norte de Israel en manos de los asirios en 720 AC, poco más o menos. Hay diferentes fechas, por cierto, para la caída de Asiria. Algunos dicen 722, otros 720, otros llegan hasta el 718 para todo el proceso. Así que si doy una fecha y usted dice, bueno, eso no es lo que he leído, eso podría ser un ejemplo de por qué ese es el caso. Eso se encuentra en comentarios, en la historia y en fuentes similares. Pero en general sucedió alrededor de 720. Así que 720 se tomó como punto de partida para el cálculo de 2520 años. Y eso nos lleva a 1800, para el ascenso de Gran Bretaña y Estados Unidos al poder mundial. Levítico 26:18 dice, y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. El fundamento era que la bendición de la primogenitura fue retenida por 2520 años, basado en una interpretación profética del término 7 veces. La última vez mostré que la palabra es simplemente 7 en hebreo y que 7 veces no es lo que queríamos decir, sino séptuplo. Además, el verbo añadir se encuentra en Levítico 18, relacionado con castigar, modificado por el número 7. Añadiré para castigar 7 o un séptuplo. La novedad de la edición de 1986 es que menciona que Sheva, 7 en hebreo, se utiliza como adverbio con dos posibles significados: séptuplo, intensificación, y 7, duración. He aquí dos ejemplos de este último, 7 veces la duración, utilizando 7 como adverbio, como en Levítico 26:18. Así, la misma construcción que encontramos en 26:18 se da en Salmos 119:164, donde dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Noten que en el primer ejemplo es 7 al día o en un día. Hay una limitación en el término día, 7 veces en un día. En el segundo ejemplo, Proverbios 24:16, el justo puede caer 7 veces y levantarse de nuevo. Se trata de la acción de caer y levantarse 7 veces, obviamente en repetidas ocasiones. En ambos casos, el contexto dicta que 7 veces es la traducción válida. Aquí tenemos un ejemplo, en el contexto donde sí significa 7 veces, mientras que en Levítico 26:18 no significa 7 veces, sino séptuplo. El contexto es la clave. En ambos casos, el contexto dicta que 7 veces es la traducción preferida. Nadie en estos dos ejemplos en Proverbios y Salmos, nadie leyendo esos dos ejemplos pensaría que podría significar séptuplo. Me levantaré y caeré un séptuplo. Significa 7 veces. Y ciertamente nadie pensaría que significa 7 tiempos proféticos. ¿No es verdad? No lo leemos de la manera en que se nos pidió que leyéramos Levítico 26:18, para significar 2520 años. Así que el contexto, un principio muy importante, no puedo enfatizarlo lo suficiente, el contexto es la clave. Además, el uso del número completo 7 en estos dos ejemplos en Salmos y Proverbios
como ocurre a menudo en hebreo, probablemente aquí simbolice totalidad, o muchas veces o repetidamente. Hay una serie de ayudas para la Biblia, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, en las que se ofrece traductores. Mucha gente no sabe sobre estas guías. Son increíblemente útiles. Si tienen la oportunidad de echarles un vistazo en algún sitio de internet, o si tienen la herramienta Logos Bible, es una aplicación de teléfono, pueden encontrar allí la serie completa. ¿Por qué son tan útiles? Porque muestran lo que necesitan los traductores para expresar con exactitud lo que realmente quieren decir el hebreo o el griego en términos modernos, en los idiomas actuales. Además, por supuesto, en cada idioma se tiene que considerar cada término para ver cómo se diría. Tiene que ser dicho de manera diferente en diferentes idiomas. Permítanme darles un ejemplo. A menudo, cuando un ministro está aquí hablando y cita la Biblia en inglés, mi esposa, puede que la hayan visto haciéndolo, me da un codazo y me dice, eso no es lo que dice en alemán. Y yo pienso, bueno, ¿por qué no dice lo mismo en alemán? Y uno tiene que investigar y ver cuál podría ser la razón de que esto no sea así. No es que el alemán está completamente equivocado, hay una razón por la cual la traducción es diferente. Y eso no lo solemos tener en cuenta cuando leemos solo en nuestro idioma y quizás solo en una traducción concreta. Conocemos los problemas de la traducción Reina Valera. Hay algunos problemas, no es perfecta. Ninguna traducción es perfecta. Así que siempre tenemos que esforzarnos al máximo a investigar a fondo. Quiero leerles algo del manual de las Sociedades Bíblicas Unidas sobre el libro de Proverbios. Se refiere a Proverbios 24:16. Dice así: la mayoría de las traducciones traducen 7 veces literalmente, pero la cifra 7 tiene probablemente un significado simbólico en hebreo en este contexto, el cual es plenitud. Eso significa que 7 veces debería traducirse como cada vez o muchísimas veces. Así, la TEV, versión inglesa actual, traduce no importa cuántas veces una persona caiga, siempre se levanta. La TEV, versión inglesa actual, también se conoce como la Biblia de las Buenas Nuevas, GNB. Si nunca han oído hablar de la TEV, deben saber que en realidad también se conoce como la Biblia de las Buenas Nuevas. Algunos de ustedes pueden que tengan esa versión. Así que la TEV dice, no importa cuántas veces, siempre. Y en otros dice, aunque un justo caiga muchas veces, siempre se levantará. Sigue Proverbios 24:16, GNB dice, no importa cuántas veces caigan las personas honestas, siempre se levantan de nuevo. En cambio, el desastre destruye a los malvados. Yo considero que esto es una aclaración importante, porque si ustedes leen la versión de 1986 de Estados Unidos y Gran Bretaña, según la profecía, ustedes encontrarán que alguien editó la idea mostrando que realmente significaba multiplicado 7 veces y por lo tanto se puede llegar a 2520 años usando Levítico 26:18, lo cual es incorrecto. También me gustaría mencionar una aclaración de Levítico 26:21, donde 7 veces es también la traducción de la Reina Valera en 1960. Dice, sin embargo, ese versículo nunca se utilizó para indicar años proféticos en nuestra comprensión anterior. Usábamos solo el versículo 18 para llegar a 2520 años, pero 26:21 también dice 7 veces. Y dice 7 veces en el contexto de 7 veces. En la versión Reina Valera dice 7 veces más plagas. Pero nunca usamos ese versículo, aunque la construcción gramaticalmente es la misma. Nunca lo usamos para significar 2520 años.
Para ser consistentes, tendríamos que haber dicho el primero significa 2520 años y luego el siguiente sobre las plagas significa 2520 años. Se puede ver el problema, hay aquí un problema de lógica. Algunos incluso podrían argumentar que cada vez que se dice 7 veces a lo largo del resto del pasaje significa 2520 años, y eso me parece nos da 10.080 años, algo así, más de 10.000 años. Y ahora tenemos un problema. De nuevo, en Levítico 26:21, el contexto nos dice que más plagas se refiere a la intensificación. Levítico 26:21 dice, si anduvierais conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahora, plagas aquí en hebreo está en realidad en singular. La palabra es maca, significa plaga. También significa otras cosas. Significa cualquier cosa que cause aflicción. Puede ser una herida, un golpe, una derrota. Y también una plaga. Ahora, como seguro recordarán de lo que estudiamos la última vez, el verbo yasap, que aparece en estos dos contextos, una construcción del verbo yasap, que significa añadir o aumentar o prolongar o continuar, todo expresando la misma idea general. También está presente en este versículo y por eso se usa la palabra más en español, porque yasap, añadir, está unido a yo traeré, que significa yo traeré aflicción adicional. Si siguen pecando, traeré aflicción adicional, más aflicción. La versión Reina Valera solo dice más plagas, pero en realidad está hablando de una intensificación de aflicción de varios tipos. Es decir, una intensificación del castigo y del sufrimiento. Me temo que es un argumento viciado o circular decir que Sheva, 7, debe significar 7 tiempos proféticos o 2520 años en el versículo 18, porque eso es lo que realmente sucedió. Es un razonamiento viciado. Se le llama también razonamiento circular. El razonamiento significa eso porque es lo que sucedió. No es así como funciona. Pero eso es lo que se enseñó. Así que, de nuevo, el contexto es la clave. Levítico 26 se refiere contextualmente a la intensificación del castigo que vendría sobre toda la casa de Israel, no solo sobre los israelitas del norte, que es como tendíamos a usarlo, está dirigido a toda la casa de Israel. ¿Por qué se les impuso esta intensificación de la maldición? Bueno, porque era el castigo por romper el pacto del Sinaí. Ese es el contexto. De eso se trata. Debe leerse en el contexto de lo que sucede cuando se rompe el pacto del Sinaí. ¿Significa eso que no tiene aplicación en un sentido general? ¿En que si no seguimos el camino de Dios, seremos maldecidos? Por supuesto que significa eso. Pero si quieren leerlo en su contexto, y eso es lo importante, si quieren entenderlo realmente, entenderlo específicamente, entonces tienen que leerlo en el contexto de la ruptura del pacto del Sinaí. Esas son, pues, las dos cosas en las que quería hacer una pequeña corrección. Yo diría que la mejor explicación de los 5 niveles del castigo en Levítico 26 es que después del primero se intensifican, culminando en el cautiverio de toda la casa de Israel en 2 cumplimientos separados. Otra pregunta más general que recibí
Y recuerden que les pedí que, si tenían preguntas, por favor me las hicieran llegar. Hoy vuelvo a decir lo mismo. Dos de las que recibí como resultado de la última vez, y creo que fueron las dos principales, aparte de lo que acabo de explicar, se refieren a lo que a veces se denomina la dualidad de la profecía. La pregunta era, ¿cómo se sabe cuando una profecía es dual? ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo sabemos? En el trasfondo puede estar el pensamiento de que la mayoría de las profecías son duales. Lo he oído o he tenido la impresión de que algunas personas piensan así. Hace mucho, mucho tiempo, cuando trabajaba en la excavación en Israel, en 1970, nos llevaron de excursión, como a la mayoría de la gente que iba a la excavación. Recuerdo que fuimos a varios lugares y vimos sitios bíblicos importantes. Y en un momento dado estuvimos en las afueras de Jerusalén. Y el compañero con el que me alojaba, con el que compartía habitación en la excavación, era un buen amigo, y más tarde se convirtió en ministro de la Iglesia de Dios Universal, era realmente un gran conocedor de la Biblia. Yo era una especie de neófito y no sabía mucho, y él parecía saberlo todo. Nos bajamos del autobús y llegamos al lugar llamado Nob Hill. Salimos del autobús, él se puso de pie y estábamos mirando hacia Jerusalén e hizo esto. Le pregunté, ¿qué haces? Y él dijo, estoy agitando mi puño, como harán de nuevo los que invadieron a Jerusalén en el pasado. Y yo dije, pero ¿de dónde sacas esta idea? Bueno, la profecía es dual. Eventualmente en el futuro alguien vendrá y hará esto de nuevo, porque la profecía es dual. No digo que todo el mundo entendiera que la profecía es dual de esa manera, pero no era inusual como concepto. ¿De dónde ha salido esta idea? Pensé. Tal vez esta idea se basa en una frase que encontré en nuestra literatura en el pasado. La dualidad atraviesa toda la profecía. Ahora bien, eso no es lo mismo que decir que toda profecía es dual, ¿no es así? La dualidad atraviesa toda la profecía. Quiero entonces explorar ese concepto un poco con ustedes hoy y hablar de lo que creo que también es una importante idea implícita, y es la idea de tipo y antitipo. Otra pregunta a la que llegaremos después de esta, siempre y cuando tengamos tiempo, es una que surgió hace unos meses cuando un miembro me escribió en relación con los folletos, leyendo Ezequiel y Estados Unidos y Gran Bretaña según la profecía. Se refiere al acertijo y la parábola de Ezequiel 17. Procedamos a analizar estas ideas durante el resto de este estudio. Hablemos primero, pues, de la dualidad. Es cierto que la Biblia nos da muchos ejemplos de dualidad. Por ejemplo, están los cielos y la tierra actuales y el nuevo cielo y la nueva tierra. La primera venida y la segunda venida de Cristo. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El sumo sacerdote en el antiguo Israel y nuestro sumo sacerdote Cristo. La creación física y la creación espiritual en la que Dios continúa trabajando. Los hijos de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos del Antiguo Pacto y el Israel de Dios en los tiempos del Nuevo Pacto, etc. En la erudición bíblica a esto se le conoce como tipología y es una forma de interpretar la Biblia. La palabra procede del griego tupos, que se refiere a la realización de una imagen en una moneda o a través de una estatua. También puede significar un ejemplo. Tipología como tal no es un término bíblico, pero tipo sí lo es.
En muchos ejemplos de tipología, los tipos del Antiguo Testamento se refieren a cierta categoría de persona, lugar o acontecimiento. Estos tipos se relacionan en el Nuevo Testamento con sus respectivos antitipos, a veces deletreados anti o ante tipos, del prefijo griego anti, que significa correspondiente u opuesto. Muchos de los ejemplos tipo antitipo son de naturaleza mesiánica. Lo mencionamos en un reciente artículo de Visión sobre los 5 libros de los Salmos. Dijimos lo siguiente: tradicionalmente, 14 salmos, algunos dicen que 12, han sido considerados mesiánicos. Yo enumeré 14. 2, 8, 16, 22, 40, 45, 68, 69, 72, 89, 109, 110, 118 y 132. Lo menciono rápidamente porque pueden ir y buscar el artículo y leerlo. Así que permítanme mencionar un par de estos salmos a continuación. El Salmo 2 habla de Dios estableciendo su reino a través de su Hijo y Rey ungido. Aunque los reyes humanos se opongan al ungido de Dios, serán derrotados. Salmo 2, 1, 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Los primeros seguidores de Cristo vieron esto como una profecía cumplida en la crucifixión de Jesús por los romanos en acuerdo con las autoridades judías, religiosas y seculares, y en su posterior triunfo sobre la muerte. Se puede leer en Hechos 4, 25 a 28. Se menciona específicamente ese salmo como su comprensión de lo que había sucedido. El apóstol Pedro conectó además la resurrección de Cristo, Hechos 2, 22, 32, con el Salmo 16, que concluye: se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es de Salmo 16, 9 al 10. Pedro vio la resurrección de Cristo, si se quiere, como el cumplimiento de la profecía del Salmo 16. Así, aquí quiero hacer una distinción entre tipo, antitipo y el doble cumplimiento. Este no es un ejemplo de doble cumplimiento, es un ejemplo de cumplimiento único. Lo que se profetizó en el Salmo 16 se cumplió individualmente en la resurrección de Cristo. Leamos Hechos 2:29 entonces. Hechos 2:29. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, Dios está profetizando a través de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que cuando decimos que estos salmos son mesiánicos, no significa que demuestren la dualidad de la profecía. Significa que Cristo los cumplirá directa e individualmente. Muchas veces los comentarios intentan relacionar los escritos de varios salmos a fin de encontrar un doble cumplimiento.
Sin embargo, como estamos viendo aquí, el cumplimiento es singular con respecto a Cristo, aunque puede haber tipo o antitipo en el trasfondo. Hay que distinguir entre estas dos cosas. Después de todo, David es un tipo de Cristo, ¿no es así? Una referencia específica al tipo, en este sentido tipológico, se encuentra de hecho en Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, tipos, del que había de venir, el Mesías. Muy claro. Así que Adán era el tipo, Cristo el antitipo. Ahora podríamos preguntar, bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo era él un tipo? Tomemos un ejemplo. Primera de Corintios 15, 21, 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, H minúscula, también por un hombre, H mayúscula en el original griego, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, H minúscula, todos mueren, también en Cristo, H mayúscula, todos serán vivificados. Aquí podemos ver ambos. Recuerden, significa correspondencia y opuesto, antitipo, correspondencia y opuesto. Aquí vemos tanto correspondencias como opuestos. Cristo corresponde a Adán en que ambos son hombres, pero es lo opuesto en el sentido de que Adán trajo muerte y Cristo trae vida. Moisés también fue un ejemplo, un tipo de Cristo. Disculpen. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré el Señor tu Dios. A él oiréis. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando de Cristo. Es una profecía con un cumplimiento único. Melquisedec era un tipo de Cristo en el sentido de que lo prefiguraba. Hebreos 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo hombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es una cita del Salmo 110:4. Queda claro, por tanto, que Melquisedec es un tipo de Cristo. Vayamos a otro caso. Levítico 16, muy conocido para todos nosotros. Los dos machos cabríos son tipos de Satanás y Cristo. Ahora, por supuesto, hay mucha confusión en los comentarios porque se quieren hacer de ambos machos cabríos tipos de Cristo. Eso no es correcto, lo sabemos. Así que hay dos tipos aquí, dos machos cabríos, dos tipos, Satanás y Cristo. El hombre que llevó al macho cabrío al desierto es el tipo del ángel de Apocalipsis 20 que encadena a Satanás y lo arroja al abismo. He aquí otro ejemplo de un tipo. Juan 13:14 al 16.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy claramente, eso no es un símbolo. Si se quiere, es decir, una situación tipo ante tipo. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento lo entendemos fácilmente. Era un tipo de Cristo, nuestra Pascua. Simplemente comparamos Éxodo 12, 1 al 13 con 1 de Corintios 5 al 7. Perdón, capítulo 5, versículo 7. Tipos también se traduce como ejemplo. Hablando de los antiguos israelitas, Pablo escribió que eran ejemplos para nosotros, tipos para nosotros, si se quiere, de los que deberíamos aprender. Así que en 1 de Corintios 10, 1 al 6, se nos invita a pensar en ellos como un tipos de nosotros. 1 de Corintios 10, 1 al 6 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Y aquí vemos también un tipo de bautismo. En la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, tipos, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No es tanto una profecía como una situación tipo ante tipo. Igual dijo Pablo de sí mismo, dijo, soy un tipo para ustedes, los hermanos. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, mi tipo, mis tipos. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí la idea de ejemplo y modelo son una misma cosa. Así se convierte claramente en tipo de todos los que siguen su ejemplo. También existe la expresión en sentido figurado, que se refiere al tipo y al antitipo. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. A él fue a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Considero que Dios es capaz de resucitar a las personas, incluso de entre los muertos, de los cuales también lo recibió como tipo. Palabra diferente, griego parábole, que significa en sentido figurado, pero como tipo, como símbolo. Con respecto a los sufrimientos de Cristo, Él se convirtió en aquel a quien debemos imitar. Primera de Pedro 2, 20 al 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Hipogramon significa escribir una copia en un libro de caligrafía, copiar algo mismo, algo así. Para que sigáis sus pisadas. Tipo antitipo, misma idea. Hay dualidades, por supuesto, cuando se trata de objetos y acontecimientos. Hebreos 8, 3 al 5 habla de lo que hizo el sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales.
Aquí hay otra manera en que vemos este ejemplo o tipo-antitipo, esta dualidad en ese sentido. No dualidad de profecía, sino tipo-antitipo. Dos cosas. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Capítulo 9, 23 a 24. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, antitipos del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí se invierten el tipo y el antitipo, o el elemento correspondiente si se quiere. El antitipo ahora somos nosotros y lo que hacemos, y el tipo es Cristo. Pero ¿cómo se relaciona este concepto con la profecía? De acuerdo, ya basta de tipo-antitipo, podríamos decir. Quizá esa sea la pregunta. ¿Es siempre así? Hay ocasiones en las que es así y por lo tanto podríamos pensar que la profecía es dual. Podríamos pensar que la profecía es dual. He aquí una en la que hay dualidad. Mateo 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, la vida continuaba normalmente, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sentido? Lo que sucedió en los días de Noé es un evento tipo, no una persona tipo o un objeto tipo, sino un evento tipo. Notemos que existe una correspondencia entre las condiciones y un acontecimiento catastrófico repentino, lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Pero ¿quién decide cuál debe ser la correspondencia? ¿Lo decidimos nosotros? ¿Decido yo? Bueno, he leído sobre Noé, él es tipo de algo, voy a decidir de qué es tipo. No, no podemos hacer eso, ¿ven? Aquí nos dice cuál es el tipo antitipo o cuál es la dualidad aquí en esta profecía. Creo que es interesante porque la pregunta era ¿quién decide? ¿Cómo sabemos cuándo algo es dual? Yo diría que lo sabemos porque la Biblia lo explica. Nos dice cuándo es así, en este caso, en referencia a una profecía. ¿Podemos elegir el cumplimiento antitípico? No, la Biblia nos dice cuál es la correspondencia. Lo vimos en la conexión profética entre el Salmo 110:4 y Hebreos 7 con respecto a Melquisedec. La conexión está hecha allí por el escritor de Hebreos, es decir, por la Biblia. Pero muchas profecías no muestran dualidad de tipo-antitipo. Consideremos esta profecía sobre cierto nacimiento. Génesis 17:21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es bastante preciso, ¿no? Es singular, es específico, no es tipo-antitipo, es simplemente una promesa, una profecía de qué sucederá. Sucedió y fue un cumplimiento singular. Así que volvamos un poco a Ezequiel, a una de las profecías de la primera mitad del libro.
La pregunta aquí ¿es singular o dual? Ahora bien, el libro de Ezequiel está lleno de metáforas, lleno de símbolos, y es muy necesario realizar bastante categorización. Es un libro muy difícil. No es que no se pueda descifrar. Claro que se puede, y hoy vamos a ver cómo se revela a sí mismo muy claramente. Y mientras lo leemos, por favor reflexionen. ¿Es esto específico? Luego pregúntense, ¿cuál es el contexto? Quiero que piensen, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el lugar? ¿Quiénes son los actores? Ezequiel no pronuncia esta profecía, en realidad no la dice, la actúa. A veces representaba cosas, lo que llamamos un signo, representación. Representa algo como signo, como un símbolo de lo que sucederá. A veces habla, más adelante veremos un ejemplo en el que habla, pero aquí está actuando. Esto es antes de la caída de Jerusalén y antes del fin del gobierno de Sedequías, el último rey de Judá. Capítulo 12, versículo 1 al 16. Capítulo 12, 1 al 16. Ahora, al acercarse a este capítulo, probablemente sería bueno darse cuenta de que está construido de cierta manera. Volveremos a cómo está construido un poco más tarde, pero quiero darles aquí el desglose de los versículos y cómo sugeriría, de lo que he leído y estudiado, que está construido. Los versículos 1 y 2 son introducción. Los versículos 3 al 7 son una especie de presentación de lo que es simbólico aquí. Los versículos 8 al 9 plantean una pregunta al respecto de su significado. Los versículos 10 al 15 dan la interpretación divina o de Dios, la explicación de Dios de lo que significa. El versículo 16a da un poco de esperanza real. Y el 16b, la última parte del capítulo, es lo que a veces en los trabajos académicos se llama una fórmula de reconocimiento. Vas a reconocer que yo, Dios, hice esto. Ese tipo de afirmación. Esa es la estructura del capítulo. Leámoslo. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. La introducción. Por tanto, tú, hijo de hombre, aquí está lo figurado, si se quiere la representación simbólica, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Recuerden que al principio era una casa rebelde. Él está haciendo algo delante de los judíos de la zona del río Quebar. Los cautivos entre los que se encuentra está actuando delante de ellos. Contexto, lugar, tiempo, actores. ¿Qué está ocurriendo? Y él es una señal, un símbolo para esta gente ante la que está actuando.
Y yo hice como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Versículo 8, la pregunta. Y vino a mí palabra del Señor por la mañana, diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho, aquí está la pregunta, no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, los cautivos a los que se dirige junto al Quebar, ¿qué haces? Diles, versículos 10 a 15, la interpretación de Dios. Así ha dicho Dios el Señor. Yo no soy yo quien lo dice. Estas son las palabras de Dios. Saben, Ezequiel no alcanza a decir mucho. Él alcanza a decir lo que Dios le dice que diga, lo que le permite decir. Él llega a actuar lo que Dios le ordena actuar. No es su propia idea. Aquí está la explicación. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así será con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad, y el príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. ¿Por qué no la vería? Había que explicarlo. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor, fórmula de reconocimiento, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Esto es en verdad tan específico que su cumplimiento tiene que ser único. No hay nada aquí que sugiera que es un tipo de algo en otro tiempo. Si queremos insistir que es dual, entonces tenemos que imponerle ese significado. ¿Podemos hacerlo? Resulta que tenemos constancia de su cumplimiento. Segundo de Reyes 25, 1 al 7. Aconteció a los 9 años de su reinado que en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 de rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Y habiendo sido dispersado todo su ejército, preso pues, el rey le trajeron al rey de Babilonia en Riblá, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y por eso no pudo verla. Es muy específico, ¿no? Dicho esto, algunas profecías son progresivas. No son singulares ni duales, sino que continúan desarrollándose a lo largo del tiempo. Lo que voy a leer es una profecía bien conocida sobre la relación entre Satanás y Cristo. Génesis 3:15, una profecía muy temprana.
Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida a Satanás tuvo su cumplimiento inicial en la muerte de Cristo y su regreso al Padre. Juan 12, 31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fue una herida a Satanás en el sentido de que su poder está siendo debilitado por Cristo. Apocalipsis 12:15. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La herida, como ven, continúa. Cristo nació y va a gobernar a todas las naciones con una vara, y fue arrebatado al trono de Dios. Eso enlaza con Juan 12. Ese quebrantamiento de Satanás continúa dentro de la iglesia. Consideremos Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. En ese sentido, Dios, obrando a través de nosotros, hace que causemos una herida a Satanás. Se avecina un tiempo cuando se lidiará con Satanás más a fondo. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Otra forma de decir que está herido o reducido, menoscabado. Luego leemos de dos eventos posteriores en este cumplimiento en desarrollo. Apocalipsis 20, 1 al 3, donde se habla del encarcelamiento de Satanás. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, atado durante 1000 años, herido de nuevo. Y finalmente Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Totalmente restringido. Génesis 3:15 es entonces una profecía específica con múltiples instancias de cumplimiento, más que dual. Mateo 24 muestra un tipo diferente de modelo de desarrollo, una serie de profecías conectadas y una secuencia de cumplimientos. Muestra acontecimientos y condiciones, algunos de los cuales han de continuar desde la época de Cristo hasta su regreso, y otros dentro del capítulo que son específicos en el tiempo. Así que tenemos, sobre una base continua de más de 2000 años, falsos mesías. Necesitamos que los recuerden, guerras y rumores de guerras. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es este terrible acontecimiento que está teniendo lugar en Europa? Asombró a mucha gente, creo. Guerras y rumores de guerras. Hambrunas. Siempre ha habido hambrunas. Epidemias y enfermedades, terremotos, persecución, anarquía, traición, accesibilidad para la predicación del Evangelio, acontecimientos en Jerusalén, gran tribulación, gran engaño, falsos profetas, perturbaciones cósmicas, singular al final. Una gran diversidad de cosas. Hay que leer Mateo 24 con bastante cuidado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La profecía viene en varias formas. Por eso hay que tener mucho cuidado al leerla y entender cómo aplicarla. Se trata de tener cuidado con el contexto. Lo que nos lleva a la segunda pregunta, el significado de Ezequiel 17.
Aquí hay 4 secciones que creo que son útiles a considerar como marco. Presten atención a estas cosas. Ezequiel 17, 1 al 10 son un acertijo, una palabra distinta para referirse a una parábola, pero no son lo mismo. Un acertijo y una parábola, que es una especie de fábula. Una historia interesante, mágica, fantástica, fabulosa, para escuchar y luego tratar de indagar. ¿De qué se trataba? Así que se refiere a algo imaginario, versículos del 1 al 10. Versículos 11 al 18, la explicación histórica de lo que se trataba. En otras palabras, los acontecimientos reales simbolizados por la sección inicial. Versículos 19 al 21, la interpretación de Dios sobre estos acontecimientos históricos. Versículos 22 al 24, la explicación de Dios sobre el futuro lejano. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Ahora, curiosamente, este capítulo es paralelo al capítulo 12 en su estructura. Recuerden que les di los versículos del capítulo 12 desglosados en la introducción, etc. Lo mismo se aplica aquí. Así que permítanme darles estos versículos para que cuando lean esto, de nuevo para ustedes mismos puedan entender lo que realmente está sucediendo, porque es bastante complicado. 17, 1 al 2, igual que 12, 1 al 2, es la introducción. 17, 3 al 10, explicación de la parábola. La figura de la que se habla, esta fábula, esta historia, es la presentación simbólica, si se quiere. Igual que 12, 3 al 7. 17, 11 al 12a plantea una pregunta sobre su significado. ¿Recuerdan que se hizo una pregunta en el capítulo 12? Aquí hay una pregunta otra vez, 12, 8 al 9. 17, 12b al 21, la interpretación misma de Dios, como en 12, 10 al 15. 17, 22 al 23 es una pizca de esperanzas que se extiende, como lo fue en 12, 16a. Y 17, 24 es el reconocimiento de que Dios lo hizo, igual que en 12, 16b. Ezequiel 17:1 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, propón una figura y compone una parábola a la casa de Israel. El acertijo o figura y la parábola son en cierto modo una misma cosa, pero decir que es un acertijo significa que es enigmático y que no es tan sencillo. Tienen que entender lo que significa esta metáfora ampliada, esta parábola, y no va a ser simple y llano. Dice, presenta esta parábola a la casa de Israel. Es una presentación verbal al pueblo de la casa de Judá que vive junto al río Quebar. A ellos se dirige. Contexto. Gente, tiempo, lugar. Tenemos que pensar en eso cuando lo leemos. ¿Qué ocurre en realidad? Ezequiel está de pie y va a decir algo a un grupo de personas. Está allí diciéndolo. Así que tenemos que situarnos en el tiempo. Aquí expone las palabras de Dios. Las actuó en el capítulo 12. Ahora va a decir algunas cosas. Así que recuerden, el capítulo 12 era bastante específico y singular en cuanto a su tema. El protagonista hablaba de Sedequías y de cómo éste iba a caer en el capítulo 12. Aquí también habla de él. Así que el capítulo 12 trataba de la caída de Jerusalén y de Sedequías. Vamos a encontrar que es el mismo caso aquí. Ezequiel 12, 1 al 2, vino palabra
Vino a mí palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Aunque se menciona a la casa de Israel en el capítulo 17:2, no le llama casa rebelde. Y ustedes pueden señalar, bueno, usted dijo que era paralelo. Es paralelo, sí, y les mostraré el por qué. Aunque la casa de Israel se menciona en 17:2 y la casa rebelde en el capítulo 12:2, fíjense cómo se convierte en la casa rebelde en 17:12 cuando comienza la explicación. Así que la casa de Israel es la casa rebelde. Pueden verlo en el versículo 12. Continuemos con el paralelo entre estos dos capítulos. Ezequiel 12, 13 al 7 fue la representación simbólica de llevar las pertenencias en el cautiverio y cavar a través de un muro. Esto equivale a 17, 3 al 10, con el comienzo del acertijo oral, que tiene 3 actos. Ahora se presenta en 3 actos. Es útil pensar en 3 cosas ahora. 3 escenas van a sucederse. Escena 1. Escena 1 es el águila y el cedro. Versículo 3. Así ha dicho el Señor Dios. Aquí está de nuevo, no puede hablar de sus propias cosas. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó al principal de sus renuevas y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Fin de la escena 1. Escena 2. El águila y la vid. Tomó también de las simientes de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, y lo plantó junto a aguas abundantes. Lo puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Fin de la escena 2. Escena 3. La segunda águila y la vid. Y había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces. Cambio, algo diferente está sucediendo. Y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantado para que se hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. A continuación, Ezequiel pregunta al auditorio, ¿qué cree que le ocurrirá a esta vid que ha cambiado de jardinero? No lo explica inmediatamente. Verán, la primera vez aparece el águila y ésta lleva la ramita a cierto lugar. Y luego lo segundo que sucede es que el águila se convierte en jardinero. Toma cosas y planta cosas. Ahora bien, cuando uno lee fábulas o ese tipo de historias enigmáticas, estos acertijos, no todas las cosas tendrán sentido. Todas las metáforas deben desglosarse, ¿verdad? Si uno empieza a decir, bueno, pero las vides no crecen de almácigos, no alcanzaremos a comprenderla. Uno tiene que pensar, miren, esto es algo fabuloso, es una fábula. Así que no todas y cada una de las cosas tendrán sentido. Se supone que tienen que comprenderse en su conjunto. Creo que eso es importante. No se debe ser demasiado literal con todas las partes de la historia, pero ya verán, al final tendrá sentido. Ezequiel pasa a preguntarle a la audiencia, después de haber contado esta historia, después de haber creado esta fábula, bueno, ¿qué creen que le pasará a la vid que ha cambiado de jardinero? Y no les dice lo que pasará. Está jugando un poco con ellos. Bueno, ¿qué creen que pasará? ¿Qué creen que significa? Está haciendo preguntas retóricas, pero esas preguntas retóricas son en realidad preguntas de Dios, porque dice en el versículo 9, diles, Ezequiel, tú diles,
Así ha dicho Dios el Señor. ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada. ¿Será prosperada? ¿Qué les parece? Después de lo que ha hecho, ¿creen que va a prosperar? Después de que yo estaba regándola aquí y ella se dio la vuelta por allá, estaba siendo bien cuidada y ahora no. ¿Va a prosperar así? Tenía todo lo que necesitaba y ahora se va por allí siguiendo algo distinto, porque apareció otra águila. ¿Creen que va a prosperar? ¿Qué creen? Es el sentido que tiene. Ese es el sentido que esto tiene. ¿No se marchitará del todo cuando lo toque el viento del este? El siroco que viene del este, el viento seco, ya saben, como la calabaza secándose porque se llena de gusanos, el mismo tipo de idea. Se marchitará en la terraza del jardín donde creció. Ocupemos aquí el lugar del pueblo por un momento. Reflexionemos. Esta gran águila llega a la región de la que habían sido expulsados. Viene al Líbano. ¿Qué se quiere decir con Líbano? Bueno, piensen en los cedros. ¿Dónde crecen los cedros? Crecen en el Líbano. Pero la cordillera del Líbano, Jerusalén, cuyas casas están hechas de cedro en Jerusalén, el cedro representa las casas de Jerusalén, la casa real en Jerusalén. Así que viene el Líbano, viene Jerusalén, eso es lo que significa. Puede ser confuso al principio porque es simbólico, y cuando lean la explicación sabrán lo que significa. Sabrán qué significa Jerusalén porque así lo dice. No tienen que pensar, le aplicaré un significado a esto. Nos dice lo que significa. Y viene esta hermosa águila que tiene colores y plumaje fabulosos. Es magnífica. Y en hebreo es el águila realmente grandiosa. No es solo la más grande, es realmente grandiosa. Y es hermosa. Es una especie de realeza. Es poderosa. Es una imagen de realeza. Esta águila es el personaje principal. Toma un corte fresco de la parte superior del cedro y lo lleva a una tierra y a una ciudad de comercio. ¿Qué significa eso? Entonces se produce un cambio de escena, el águila se convierte en jardinero y planta un esqueje de la misma tierra, es decir, de la tierra de Israel, en un lugar fértil y bien regado, como un tallo de sauce. Se convierte en una enredadera productiva y de poca altura. De nuevo es como un sauce, pero en realidad es una vid. No se puede entender cada detalle. No es del todo lógico. Aquí tienen que seguir el esquema general. Se convierte en una productiva vid, de baja propagación, creciendo hacia abajo, realmente saludable. Otro cambio de escena, llega una segunda águila, no tan bella y grandiosa como la primera. La vid empieza a crecer hacia ella para que la riegue, pero la segunda águila de hecho no hace nada con la vid. Solo hace acto de presencia. Simplemente está allí, pero no la ayuda. La vid ha renunciado a su primer proveedor y al buen crecimiento. Parece una elección descabellada cuando la leemos. ¿Por qué elegir una situación inferior? Sugiere ciertamente ingratitud después de todo lo que se le ha hecho y dado. A continuación, a través de Ezequiel, Dios pregunta a los oyentes, como ya lo dije, ¿creen que sí le irá bien a la vida? La audiencia tendrá que esperar un poco más para conocer la respuesta, pero de seguro están pensando, pues no, es una mala idea, ¿por qué haría eso? ¿Por qué iba a renunciar a ser productiva y a estar bien regada y sana para irse de allí y estar en una situación inferior? Fíjense también en que la ramita de cedro ha desaparecido de la historia. ¿Qué ha pasado con la ramita de cedro, la primera que fue llevada? Hemos estado hablando de otra cosa, de una plantita que se convierte en una vid. ¿Recuerden? Ha desaparecido. Retengan esa idea.
Ahora la interpretación del acertijo. Ahora estamos en los versículos 10 al 15 del capítulo 12, que fue la explicación de Dios. Estamos en 12b, empiezo a leer en el 11, pero estamos en el 12b hasta el 21 en términos de la explicación que Dios da. 12b, empecemos con el 11, dice: Y vino a mí palabra del Señor, Dios otra vez, diciendo: Di ahora a la casa rebelde, aquellos en cautiverio, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, aquí vamos. He aquí que el rey de Babilonia, esa era gran águila, ahora sabemos que es Nabucodonosor, vino a Jerusalén y tomó a su rey, su vástago más alto, en este caso Joaquín, y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia, que es, permítame añadir, una tierra de comercio o una ciudad de mercaderes. Es lo que se dijo antes. ¿A dónde los llevó? A una tierra de mercaderes, a una ciudad de comercio, Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, un miembro de la línea o simiente real davídica, Heb-Será, que viene a ser, si se quiere, el sauce Sedequías. E hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Eso es lo que sucedió con Sedequías. Nabucodonosor lo estableció en Jerusalén bajo juramento, un juramento que hizo a Dios. Y ese juramento le sería exigido. A modo de comentario, todos deberíamos tener cuidado con los juramentos que hacemos ante Dios. Hacemos un juramento, en cierto sentido, en el bautismo. Hacemos un juramento también ante Dios cuando nos casamos. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie, para que se convirtiera, si se quiere, en una vid productiva, en una vid sumisa, para que lo que quedaba en Jerusalén se volviera productivo. Cuando puso a Sedequías allí al cuidado de todas las cosas, le dio todo lo que era necesario, en cierto modo, para que fuera productivo en el sentido de ser un vasallo sumiso. Lo regó, lo proveyó bien, y mientras éste se mantuviera fiel a esa águila y fuera regado, sería productivo. Pero eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó fue que llegó la otra águila. Y la vida empezó a prestarle atención a ella. ¿Va a prosperar? ¿Qué piensan? Así que miremos de nuevo. Versículo 15. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto. La vid se volvió hacia la segunda águila, para que le diese caballos y mucha gente, para que la segunda águila la regara. ¿Será prosperado? ¿Qué decía antes? ¿Prosperará? ¿Escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, un juramento que había hecho, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. El rey con quien hizo el acuerdo, Nabucodonosor, allí morirá, y ni con gran ejército, ni con mucha compañía, hará Faraón, la otra águila, nada por él en la batalla. ¿Qué decía? No se necesitará gran poder ni mucha gente para arrancarlo de raíz. Él no va a ayudarlos, no va a impedir que eso ocurra. Cuando se levanten vallados y le edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. ¿Cuál es la respuesta de Dios a lo que había hecho Sedequías? Versículo 19.
Por tanto, así ha dicho Dios el Señor. Vivo yo, que el juramento mío que menospreció y a mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Prosperará? ¿No se marchitará del todo cuando lo toque el viento del este? Y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Se marchitará en la terraza del jardín donde creció. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Observen la narración en 2 de Crónicas 36, 11 al 13. Ahí dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Le hizo jurar un juramento por Dios. ¿Qué Dios? Pues Dios, el único Dios. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel. Su juramento era ante Dios y su ruptura tuvo como consecuencia su repudio y su muerte. Ahora viene la conclusión del acertijo. Tomando en cuenta el futuro que Dios había planeado, ahora volvemos a la ramita de cedro. Vuelve a ella de nuevo. Había desaparecido por un tiempo. Había estado ausente desde el versículo 5. Aquí hay un rayo de esperanza. 12:16a es el paralelo con 17:22 al 23. Así ha dicho Dios el Señor, 17:22, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Ahora, Dios dice, yo voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Algo estaba sucediendo antes. Les mostré que Nabucodonosor iba a hacer esto. Ahora él dice, ahora voy a hacerlo yo. Ahora yo voy a hacer esto. Que es una especie de pista, en cierto modo, de que era él en realidad el que estaba detrás de lo que estaba sucediendo, en el primer caso con Nabucodonosor. Dios realmente está en control de todo, pero definitivamente lo pone de esta manera porque va a establecer aquí, creo, un punto muy importante. No hay duda al respecto. Así ha dicho Dios el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. Contexto Israel. ¿Dónde está eso? Y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Leí en alguna parte, bueno, en realidad los cedros no dan fruto, de manera que tenemos aquí una de esas analogías que no funcionan del todo porque todas las metáforas se rompen, ¿verdad? Está hablando de ser abundante. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Al final aparece la imagen de este árbol fantástico y sano, bajo el cual acuden todo tipo de animales, aves y demás. Es un lugar maravilloso para vivir. Por último, por supuesto, está este reconocimiento de que Dios ha hecho todo esto. En 12:16b ya lo vimos, y ahora 17:24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar al árbol verde, e hice reverdecer al árbol seco. Dios puede hacer todas estas cosas. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Entonces, ¿de qué se trata esta sección final? Vemos aquí que la realidad detrás del águila, que era Nabucodonosor en el acertijo, es Dios mismo. Él es quien llevó a Joaquín a Babilonia para proteger y preservar a un descendiente de David. Ahora hay mucho que decir sobre eso. El infiel Sedequías sería el último rey de Judá.
Pero Joaquín viviría a salvo y libre y sería elevado en posición por el hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdan eso? Está en 2 de Reyes 25, 27 al 30. Por si quieren comprobarlo, que Joaquín fue liberado, se le habló con amabilidad y le dieron un asiento prominente, un asiento más prominente que el de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Él recibió una provisión de alimentos y demás cosas necesarias y fue atendido allí de todos los días de su vida. Eso significa que esta línea de David tenía el camino abierto para continuar, porque uno de los hijos de Joaquín fue Salatiel, cuyo hijo fue Zorobabel, cuyo nombre significa semilla de Babilonia. Una semilla que fue preservada, si se quiere, en Babilonia, para luego ser usada como gobernador en el tiempo post-exílico. Estos dos, Salatiel y Zorobabel y Joaquín, se mencionan en Mateo 1 en la genealogía de Cristo. Es cierto que se dijo de Joaquín, de este hombre escribe sobre él sin hijos. En otras palabras, él no tendría a nadie en la tierra de Judá para continuar en el trono, pero no carecía de hijos, ¿verdad? Tienen que entender lo que significa sin hijos en el contexto. Cuando dice escribe sobre él sin hijos, significa que no va a tener descendientes en el trono de Judá, porque ese trono está llegando a su fin. Va a llegar a su fin con Sedequías, que era su tío. Pero Joaquín consigue sobrevivir y tener hijos en un lugar seguro. Por extraño que nos parezca, el lugar seguro es Babilonia. Porque lo que ocurriría en la destrucción del templo es que todo sería destruido, suprimido, clausurado, y 70 años habrían de pasar. Pero ¿dónde están todos los tesoros? Han sido llevados a un lugar seguro. Están en Babilonia. Jeremías es pro-babilónico. Ezequiel es pro-babilónico. Quédense aquí, prosperen, vayan y cultiven jardines, construyan casas, vayan a Babilonia. No es tan mala como ustedes suponen. Yo estoy a cargo, yo lo estoy resolviendo todo. Y en la línea de Cristo, en Mateo 1, Joaquín, Salatiel, Zorobabel, los tres. Ahora ya hay una pista en cuanto a lo que significa todo esto. Puede que no completemos todo hoy, pero es a donde nos dirigimos justo en este momento. Permítanme completar aquí algunas reflexiones. Si leen Mateo 1.6, 1.11 al 12 y 1.16, verán esta conexión entre Joaquín, Salatiel, Zorobabel y los que vinieron después de Zorobabel, de los que no sabemos nada. Y lo siguiente que leemos es el nacimiento de Cristo. De manera que en Mateo 1, la genealogía se señala como el reclamo legal de Jesús a la ascendencia davídica a través de su padre humano José. Fíjense en Mateo 1.17, donde más o menos resume lo que ha sucedido en el capítulo 1. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Observen dónde están los puntos clave. Abraham a David, desde David hasta el cautiverio, son 14 generaciones en Babilonia. Desde el cautiverio en Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Observen que el retoño debería plantarse en un monte alto de Israel, Ezequiel 17:23. Me gustaría dejarles en claro que el monte alto en Israel donde se planta el retoño es el monte Sión, al cual Cristo vendrá y gobernará.
La palabra hebrea para ramita o retoño es yenika en el versículo 4 del capítulo 17. Y de forma similar es yoneket en el versículo 22. Es la misma palabra, con una forma ligeramente distinta. Observen que la ramita del final también es una ramita tierna. Se describe como tierna o suave. En hebreo, rak. Este tipo de imágenes de árboles se utilizan a menudo para referirse al Mesías. Isaías 11, 1 al 2. Pero del tronco de Isaí brotará un retoño, de su cepa brotará una ramita. El Espíritu del Señor se posará sobre él, un espíritu de sabiduría y perspicacia, un espíritu de consejo y valor, un espíritu de devoción y reverencia por el Señor, el Mesías. Jeremías 23:5 dice, vean, viene un tiempo, declara el Señor, en que levantaré una verdadera rama del linaje de David. Reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. Así pues, hay una clara conexión en este lenguaje, esta discusión de cosas que se relacionan con los árboles, todo conectado con el Mesías. En este pasaje de Ezequiel 17 hay mucha dualidad. No se trata tanto de dualidad profética como de patrones de dobles. Un acertijo y una parábola. Dos águilas, perdición y esperanza. Dos coronas, dos brotes. La profecía de Sedequías y la caída de Judá es muy específica aquí. La profecía de Cristo en esta sección que estamos leyendo aquí y su reino, el gran árbol, es igualmente específica. Cuando J.H. Allen escribió El cetro de Judá y la primogenitura de José, escribió sobre el capítulo 17 de Ezequiel y escribió sobre él como la base para la transferencia de la casa de Israel a Irlanda. Él dijo, este acertijo se propone a la casa de Israel y no al pueblo judío. Incorrecto. Su base para esta transferencia, o parte de la base para la transferencia de la casa davídica a Irlanda, es un malentendido de estos últimos versículos en Ezequiel 17. Él dice, esto, capítulo 17, esto es para la casa de Israel, no para la casa de Judá. Énfasis añadido. Creo que ahora sabemos que eso es incorrecto. Lo estudiamos la última vez, que la comisión de Ezequiel era claramente para la casa de Judá. Es en ese contexto en que el capítulo 17 puede ser entendido, culminando en la venida del Mesías, el hijo de David, en sus dos venidas. Les invito a formular preguntas. La próxima vez, tal vez profundicemos más en la casa de David, las promesas que se le hicieron y en cómo se relaciona todo.